Así es, está bien. Ya está, ya está. Muchas gracias, Robert. Se podría reducir, él mismo lo hace, después de una exposición profunda de lo que son los principios de la crítica de la razón práctica, habla del imperativo categórico y lo reduce, bueno, lo sintetiza en 4 fórmulas universales. Aquí universal, ¿ves? Es sinónimo de trascendente. Si es bueno para mí, ¿vale? Lo que es bueno para mí tiene que estar profundamente anclado en lo que es bueno para toda la humanidad. Si no, no es bueno. Puede ser un buen sentimiento el mío, pero si no es como una razón profunda de mi acto, voltear a ver a la humanidad, a todo hombre, sin distingo, no se quiere decir sin distingo, entonces no es virtuoso. Fórmula de la ley universal. Obra según una máxima que no sé por qué, pero no recuerdo. Okay. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Es decir, hay una máxima, una reeducación, ¿no? No hagas lo que no quieres que hagan contigo. Pero esto es más profundo. No hagas lo que no le gustaría después de un juicio consciente, que no tiene que ser profundo de años, preguntarse si vas a hacer una acción, si a la persona o con las personas que estás, las que se estás interactuando, les puede provocar algún malestar. Eso es lo que esperarían de cualquier persona, es lo que tú esperarías que hicieran contigo como humano. Más allá de clases sociales, más allá de sexos, por eso se me hace muy hijo de su tiempo, este texto cuando habla de los dos sexos, ¿no? El bello sexo y el hombre. O cuando habla del sentimiento de lo bello y lo sublime en la nación, en estos principios trascendentes. Fórmula de la ley de la naturaleza. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Por tu voluntad. No por los principios religiosos, no por la opinión de los demás, el que dirán, no por la vergüenza, por tu propia voluntad, es decir, hacerme cargo de mis actos y sus consecuencias. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Sí, pero solamente, y es que mi acto tiene que ver con un acto volitivo consciente. Es una posibilidad de fórmula del fin en sí mismo. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, otra, siempre con el fin al mismo tiempo y nunca solamente como uno. Las personas, por no poder de géneros, las personas, por el simple hecho de ser personas, son un fin en sí mismo. Así como a nosotros no nos gusta que lo tomen como un alcanzar un fin determinado, diferente a ser empleado de alguna institución. Entonces, contratamos nuestro tiempo para hacer eso, para llevar a cabo acciones que tengan. Pero nos contratamos nuestras acciones, no nos contratamos nosotros. Bueno, sí, nos contratamos en sentido de nuestra labor,
que le debemos a nosotros. Pero que yo me plantee era que me voy a poder lograr un acto o aprovecharme del otro, de su persona, eso es inadmisible. Pero aquí es, otra vez, lo que yo resalto en esta fórmula, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, independientemente de quién se trate o qué relación tengas con él. Eso es no, fórmula de la autonomía. Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre, en todo caso, siempre un legislador en un reino universal. Es idealista, por supuesto. Usted me puede decir, bueno, pues eso es utópico. Yo puedo obrar como me enseñaron, como me educaron, como estoy inscrito en una cultura, tengo unos principios culturales que no puedo renunciar a ellos, porque forman parte de mi personalidad. Efectivamente, forman parte de la personalidad íntima de cada persona, pero tratamos o tratemos de ver más allá de lo particular que puede ser hasta la cultura, ¿no? Hace tiempo también, estos días, vi en esto que en estos momentos que estamos tan a distancia, tiempo, podemos ver videos que vida cotidiana no pensamos. Vi alguna vez un hermano mío un video en donde decía, por aquello de lo bello, lo sublime. Disculpe, maestro Juan Ignacio, ¿puede Sí, subir un poco la voz? No le sí, escuchamos bien. ok, sí, doctora, Gracias. gracias por. Sí, decía, en ese video que hablaba de estas estrategias de sana distancia, ponernos seguros, etcétera, hablaba una persona de Argentina que decía, en culturas orientales, yo procedo de una familia japonesa, y en culturas orientales como la japonesa, esto de las medidas de seguridad en estos tiempos de crisis, pues es algo cotidiano, para nosotros no es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque por cultura y por limpieza y por seguridad de todos, siempre tienen estas medidas. Pero las medidas no son para que yo esté solamente seguro yo, sino es la conciencia de que siendo yo seguro, pongo en seguridad a los demás. Los demás no tiene que ver con alguien en específico. Cuando yo uso un cubrebocas, ¿me estoy protegiendo yo? No, estoy protegiendo quien está conviviendo conmigo. O cuando tengo gripe. Eso sería más o menos muy pedestremente un equilibrio. No me importa con quién esté al lado, y eso es lo que pasa en el transporte público. En este momento tendríamos que tener la responsabilidad de cuidarme y cuidando a los demás. Es un ejemplo meramente pedestre de la situación. No, por esta situación. Bueno, no se escucha. Voy a tratar de acercarme más a la pantalla para ver si logro llegar a más al micrófono. Así está mejor. Entonces, sí, sí, sí. Sí, me queda claro que de repente, y sí tengo la tendencia a bajar el tono de voz, el volumen de mi voz. Perdón, pido una disculpa. Entonces, no importa, pues, son dos cosas. Ser consciente significa para Kant, entonces, hacer un examen profundo, por lo menos una vez en la vida, de qué es lo que yo soy, qué es lo que quiero ser y qué quiero de eso transmitirle a los demás, que eso es finalmente una actitud ética profunda y, eh, y,
bueno, una vida auténtica, una persona que tiene principios, tiene los principios personales, pero siempre buscando no agradar a los demás por agradarlos, que es un vicio para Kant, sino teniendo en cuenta a los demás, respetando a los demás. Y eso del respeto es una cosa que no es tema de esta charla y que es profunda y que no me quiero detener en ello. Quizá en lo sucesivo vamos a hablar de eso del respeto que linda, por un lado, con la indiferencia, pero por el otro lado linda con la auto, no más bien, la imposición de mi persona a otro. Pueden estar entre esas dos actitudes. Cosa que, desde la perspectiva de la estética ética de Kant, sería totalmente desarmonioso. Por eso habla de los 4 temperamentos que, bueno, eh, quizá lo retomemos, quizá no en las sesiones siguientes, pero quisiera nada más hablar de esta parte trascendental de la propuesta estética ética de Kant en este ensayo. Por el momento sería todo. No sé si quieran que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro. Pues fíjese que hay muchísimas preguntas. De hecho, hemos estado trabajando sobre todas ellas para que no se nos escape ninguna. Sí, Ciertamente hemos tenido algunos pequeños problemas con el audio sí, que se comentaban hace un momento, pero pues vamos a empezar con las preguntas. correcto. Como son tantas, voy a proceder conforme fueron llegando las Sí, preguntas. Tenemos la primera, Andrés Manuel nos pregunta, ¿en qué consiste el término de estética retomado por Kant? Y también complementa esta pregunta a Brivin Terian diciendo, la estética de Kant es definida como la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? sí. Fundamentalmente Kant no está inventando nuevos términos, sí es los trascendente de los sentimientos, efectivamente, pero otra vez volviendo a la trascendencia de los sentimientos, en este sentido trascendental de lo que está hablando, de la capacidad natural de todo humano, para conocer, para tener sensibilidad por las cosas, por el arte, en fin, sí, en el sentido trascendente y trascendental kantiano. No es que unos tengan unos sentimientos y otros. Todos tenemos la misma capacidad. La diferencia está en la forma consciente, en la forma de vivir esos sentimientos de cada persona, en cada caso, ¿no? Eso es lo que yo pudiera comentar. Y sí, no está inventando nada nuevo de la estética. Este término es totalmente griego, es Aristóteles que inaugura este término de estética y se está refiriendo a lo mismo, a los sentimientos de belleza en el arte, pero también de las obras en general, que Oh, tienen que ver con lo humano, con lo profundamente humano. perfecto, muchas gracias, maestro. Paco Muciño pregunta, ¿podemos considerar que la inmediatez, la espontaneidad, la no inteligibilidad, la no mediatez son parte de nuestro entendimiento? Sí, necesariamente. O sea, son, son cosas de la naturaleza humana, según Kant. No puedo, por ejemplo, vamos por poner un ejemplo, yo no puedo crecer en el conocimiento si no parto de una ignorancia, de una duda. El conocimiento es poner conciencia sobre esa duda y lograr trascender la duda. Pero a través de mis dudas, de mi ignorancia, es que puedo avanzar en el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y esto en todos los ámbitos, éticos, de conocimiento académico. Alguien que no duda, Ok, no conoce, no le impulsa pues al conocimiento. Es decir, es natural. ok, ok, perfecto. No sé, hay algunas otras preguntas.
Miguel Ángel López pregunta, en su opinión, ¿el filósofo nace? Tengo problemas de... Pregunta, ¿el filósofo nace O se hace. ¿Sí se escuchó? Sí, más o menos. A Entrecortado, ver, pero sí lo escuché. ¿me escucha? Sí, ya le escucho bien. Sí. La pregunta era si, en mi opinión, el filósofo ¿El nace o filósofo se hace. nace o se forma? Ajá. Sí, efectivamente. Pues depende de quién llamamos Nace por- filósofo, ¿no? La persona que estudia filosofía y cree que es filósofo, pues, para sí mismo es filósofo. El que está 8 años, 10 años en una facultad de filosofía, ya por eso ser filósofo, pues sí, puede ser filósofo. Tiene un título que lo hace tener un grado en una disciplina. Es un especialista en ciertos discursos del saber humano, pero eso, en mi entender, no se limita a eso. Muchos de los que estudiamos filosofía no logramos, como yo dije, en mi particular punto de vista, es una forma de vida que muchas veces, por la debilidad que es natural del hombre, es la parte oscura del pueblo humano, no en todos casos he honrado, ¿no? Pero sí, yo creo que es una actividad, quienes la creemos, que es un estarse construyendo continuamente la sociedad en compañía de los otros y por los otros, ser filósofo. En mi punto muy particular, ¿no? Y como he dicho, no en todos los casos he honrado esa actividad humana, como le llaman. En ese sentido, la ética tiene que demostrar o fundamentar qué es la felicidad. Lo pregunta Carmen Negrete. Sí. Bueno, hemos de aclarar que la ética es la disciplina filosófica que habla justo de la actividad humana, de la conducta humana, que no hay que confundir necesariamente, porque hay algunos autores que el mismo Kant lo pone como sinónimos de moral con la ética. Sí, uno de los temas centrales de la ética como disciplina filosófica es la felicidad, como ya lo introdujo el maestro Rafael Carballo en la sesión pasada. Sí, es fundamental. Digamos que todas las preguntas acuciantes con las que inicié esta exposición tienen que ver con la felicidad. Esa es una de las principales motivaciones del hombre, llegar a ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Poder reducir sobre estas preguntas de quién soy, cómo soy, qué sentido tiene mi vida. Y se ha dicho, no solamente en los discursos propiamente filosóficos, que el sentido de la vida es ser feliz. Sí, efectivamente, es uno de los temas centrales. La motivación humana, el dos humano, y la motivación del quehacer humano pasa necesariamente por la búsqueda de la felicidad. Ok, muy bien. Quetzalcóatl Charlotte López Pérez pregunta, dice, actualmente las personas son más materialistas y hasta cierto punto narcisistas. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de aplicar la ideología de ese pequeño ensayo de Kant para ver lo bello y sublime del espíritu humano? Como dije, y me gusta mucho esta pregunta, tengo una prurito profesional sobre la palabra correcto. No hay correctos y incorrectos. Yo creo que son respuestas nada más, son estilos de respuesta. Eso no quiere decir que todo se valga, ¿eh? Tampoco. Dejemos claro que no es según la persona, según el perro, la pedra, como dice dicho. Esto, desde la postura kantiana, entonces, una persona frívola, que es como lo trata en este ensayito,
Kant. Es aquella persona que está por encima, sí tiene sentimientos nobles, tiene sentimientos buenos, no nobles. Lo noble ya es ético, es virtuoso. Es decir, se puede conmover y puede ser agradable en su trato. Es una persona buena y no finge además, pero solo le interesa lo más externo, ¿no? Lo materialista. Pero esto es porque creemos que la virtud estriba en los sentimientos únicamente, según Kant, porque no hacemos un examen profundo, un examen de conciencia, no en el sentido religioso, católico, cristiano en general, sino un examen de conciencia de dónde estoy parado yo. Un poco lo vamos a tocar con Eric Fromm y que usted, maestro Lee, lo comentaba la vez pasada, de la diferencia entre el tener y el ser, ¿no? Que ser significa más allá de lo que yo tengo, de lo que yo puedo ofrecer físicamente a alguien, ¿no? Yo solo puedo dar lo que yo soy. Tener íntimamente, en este sentido de tener principios, es todo lo que yo puedo expresar de lo que yo soy, pero para poder expresar lo que yo soy, necesito hacer una conciencia profunda, por lo menos en algún momento de la vida, que por cierto, no voy a engarzarlo como segundo tema que vamos a tocar con Kierkegaard, no necesariamente es en el estadio más profundo y sublime de la personalidad de una persona cuando se logra ese insight, esa iluminación, ese caer en la cuenta de algo profundo. Generalmente se da en un momento totalmente ajeno a esa profundidad. Es decir, nada más en mi experiencia, cuando yo estaba en clase y rompiéndome literalmente, metafóricamente la cabeza para entender el prólogo de la crítica de la razón pura en el seminario de Kant, nunca logré reflexionar como lo estoy haciendo hoy sobre la filosofía kantiana. Me envolvía en las palabras de Kant, pero no lograba traducir o hacer mío ese lenguaje aún en el ensayo de la crítica de la razón práctica. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso es utópico totalmente. ¿Cómo decir que tenemos que actuar de acuerdo a lo que sentiría la humanidad y que fuéramos legisladores de una humanidad? Eso es imposible. Es totalmente ajeno. No, esto no se da intelectualmente, es algo mucho más profundo. Ese insight es algo muy profundo que en algún momento se nos da. Busquémoslo, ¿no? A veces, no sé, en mi caso sí se pudo dar. Afortunadamente estoy en un camino que me permite eso, pero vaya, volviendo a la pregunta, porque si no me voy a ir por otros lados, por otros derroteros, se trata de por lo menos una vez en la vida hacer consciente de qué quiero para mí, qué puedo ofrecer de mí a los demás. Eso sería un principio universal kantiano ético. De acuerdo, muy bien. Hay otra, está un poco larga. Dice Carmen Negrete, dice, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos y al universo? Recordemos la frase, no hace falta salir de mi habitación para conocer el universo, porque para Kant el universo es una construcción del sujeto. ¿Quieres conocer el universo? Conócete a ti mismo, porque el interior de tu entendimiento, de tu sensibilidad, de tu ser, ya está presente y casi como un molde, el modo en que después vamos a poder conocer el mundo entero. Entonces, ¿cómo conocemos? ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Muy buena pregunta. Una pregunta que muy pedantemente puedes decir, aquí está la respuesta, no, no es verdad. Cada quien tiene que tener una... Ha habido múltiples propuestas, las filosóficas son una nada más, una pequeñísima parte de todas estas posibles respuestas a esa pregunta. La religión y otras actividades humanas tienen múltiples respuestas a esta pregunta
pero coincido totalmente con nuestra participante. Sí, para Kant el universo es una construcción humana, pero no porque yo voy a actuar de acuerdo como se me dé la gana a mí, sino que tenemos que tener una experiencia, me parece, por ahí. Esa es mi lectura de Kant. No quiero que se me tome como la lectura de Kant, sino nada más mi propia lectura. Lo que está proponiendo Kant en su ética es, no sé, ¿ya volví? Sí, Ok. Lo que creo que está proponiendo en toda la ética de Kant es justo volver a hacer una conciencia no en abstracto de lo que yo quiero, sino partiendo de los sentimientos de cada persona, pero de los sentimientos conscientes, de las no en tanto emociones inmediatas, sino en una reflexión de mis sentimientos con un complejo punto de mi psique, ¿no? Que tiene que ver también con el razonamiento, aunque no exclusivamente. Es una profunda partir de los sentimientos, de cómo me siento, cómo es que percibo, por qué percibo de tal manera, por qué me desagrada, por qué me agrada tales y cuales actitudes o tales y cuales actividades humanas o tales y cuales obras artísticas o no. ¿Qué hay detrás de eso? No de una manera teórica necesariamente, sino de una manera vivencial. Es algo íntimo, es un trabajo íntimo que debe de estar reflejado en la vida, según Kant. Y es un trabajo continuo de alguien que es consciente de que es alguien de principios, ¿no? Reconocer también que tenemos debilidades y que, y que eso nos hace más fuertes. El reconocimiento de nuestras debilidades, no solamente de nuestras cosas positivas, pero no solamente de lo que son nuestras debilidades, sino buscar el equilibrio. Claro que esto es utópico, eso es podemos decir, es una guía, no es una meta. El punto de vista es que me parece que lo que está detrás de Kant, y esa es otra vez, insisto, mi propia lectura de Kant, los principios no son una meta, no son un inicio, son una guía, nada más. Una guía que me permite tener sentido para mí, o buscar el sentido de mi vida. Es una guía. No es ni el principio del que tengo que partir, como principio, como partida, ni es la meta a la que tengo que llegar. Es una guía y esa guía nunca se termina. Entonces, el transitar por la vida, según mi punto de vista, es según lo que yo quisiera, me parece. Y ahí sí tengo que ser muy sincero, es lo que yo quisiera que diga Kant, esta ética, ¿no? En el sentido de que solamente en la lectura podemos interpretar desde nuestra propia postura personal, más un pensador en estos temas, ¿no? bien, muy bien, maestro. Hay otras preguntas más. Aquí estamos viendo todas y pasándole. Paco Muciño dice, la ética de Kant responde a nuestros ideales de la modernidad malentendida, por ejemplo, la autonomía, la igualdad, la imparcialidad legal. Muy buena pregunta. Kant, en ese sentido, de acuerdo al diálogos platónicos, es muy socrático, en el sentido de que prefirió morir Sócrates antes de que faltara una ley de su ciudad-estado, ¿no? Kant postulaba y siempre postuló el respeto irrestricto a la ley, ¿no? En ese sentido, por eso hablaba de que tenemos que volvernos legisladores universales, y eso es topiquísimo, muy idealista, de alguna manera, pero hay que entender en la postura trascendental, no porque yo no esté de acuerdo con un precepto,
necesariamente tengo que ignorarlo, menos tratándose de un precepto que es norma para todo un Estado. Puedo estar en desacuerdo, por supuesto, muy íntimo, pero eso no me da, no me da permiso el no estar de acuerdo en faltar al respeto a la ley. Porque faltando al respeto a la ley, estoy faltando al respeto a toda la comunidad que norma esa ley. En el caso penal es muy claro. No es una persona que acusa a la otra, en el caso penal. Es el Estado, en este sentido moderno, el Estado moderno, el que acusa. ¿Por qué? Porque faltó no contra solamente a quien le infringió el delito, sino que faltó a toda la comunidad al violar un precepto legal. Y eso es la moralidad de la legalidad de una ley, que siempre, por cierto, en Kant eso es clarísimo, es una defensa a la legalidad. Se puede discutir, la ley es perfectible, pero en tanto ley instituida, se debe de respetar en tanto no haya una mejor. Si pudiéramos en la ética personal hacer un parangón, podemos decir lo mismo. Tengo este principio, me he construido para mí este principio de actividad, en tanto no encuentre uno mejor, en tanto no dé en este insight en que yo hablaba, en esta caída del 20, que hay otra manera de actuar armónicamente con los demás. Yo creo que esa es la postura kantiana, buscar la armonía, por eso lo estético de lo ético, la armonía, la belleza de mi actuar, pero en base a unos principios. Tenemos que respetar la ley, por tanto, en tanto no se encuentre una mejor manera de normar la actividad social de un Estado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí más, mire, Alma Mercedes Martínez dice, ¿considera que los principios de Kant tienen que ver con la existencia humana? Por supuesto, es el fundamento para Kant de toda la existencia humana. Y vuelvo a decir, principios no como algo estático, porque ni es principio, ni es el origen de, ni es la meta a la que hay que llegar. Es nada más la guía para transitar en la vida. Profundamente es lo más humano que pueda haber. Principios que, si se dan cuenta, trata de ser lo más general y universal, en el sentido de que no pone tienes que hacer esto o dejar de hacer lo otro. No está poniendo una receta, no es un decálogo siquiera. Es simplemente una guía. Pensar en cada momento cuáles son las consecuencias de mi acto para mí y para los demás. Eso es una guía, simplemente. Que por supuesto en algunos momentos respondemos de alguna manera y en otros momentos puede que nos demos cuenta de otra cosa y dejemos de actuar así. Eso es lo más humano, ¿no? Darnos cuenta de nuestras debilidades y trascender esas debilidades. Poder expresar que me equivoqué, tal cual, tal cual. Igual en el ámbito social, con la ley, igual en el ámbito personal. Eso es lo más humano. Es la única manera de crecer como ser humano, desde mi punto de vista. Es reconocer los errores de cada quien para poder crecer. Los errores no son para tirarnos a la tragedia, sino para crecer. Los momentos de crisis no son para sentirnos agobiados, que claro que nos sentimos agobiados, pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos que trascender y crecer. El momento de crisis es eso, crecimiento, que es doloroso, por supuesto. Pero pues ese es el continuo estar en la vida, aceptar todo lo que se nos viene, la parte luminosa como la parte oscura. Pero sí, ese es un principio que no quiere ser un decálogo, no es un recetario para la vida, no pretende eso, pretende comunicar a qué se refiere con la conciencia y el actuar de todas las personas. Ok, aquí tenemos otra pregunta.
de Carla, quien dice, las leyes de Kant aplicadas a una estadística poblacional se han presentado en el pasado, se han presentado en la actualidad. Ok, muy interesante. Vuelvo a lo mismo, las leyes no son leyes, si por leyes se está pensando los principios no son leyes. Las leyes son las que norman la actividad social de un Estado. Y ahí sí no hay manera de decir, pues, a veces sí la cumplo o no la cumplo para Kant, porque es una persona de principios, nada más para él. Pero si orientamos la pregunta que me acaba de hacer, no por ley, sino por principio, se han presentado, sí, hay gente que sin haber leído a Kant, es gente de principios en la manera en cómo la está expresando Kant. No necesitan haber leído filosofía nunca en su vida. Es más, le puedo decir que hay personas que viven de acuerdo a unos principios universales tales que ni siquiera son de países lejanos o no necesita tener uno puesto una ropa, un vestido para tener esos principios. Por eso hablábamos de unos principios universales, trascendentes. Hay quienes como forma de vida tienen esta actitud, ¿no? Yo afortunadamente sí conozco a personas que por lo menos tratan en todos sus actos tener principios estos profundos, de tener conciencia de sus actos, ¿no? Que cuando están caminando, solamente están caminando cuando están respirando, solamente están respirando, pero no necesitan haber estudiado a Kant o a cualquier filósofo, cualquier persona que se ha dado en la historia de la humanidad. Pues sí, hay gente que tiene esos principios. ¿Son los menos o son los más? No sé, no es un conocimiento empírico. Yo creo que me centraría más en esta respuesta, que no quiero que sea la respuesta tampoco, ver los principios como una guía de actuar. Nada más. Nada más. Ok. Muy bien, maestro. Tenemos uno de Paco Muciño que dice, retomando la antítesis, según Kant, de que no hay libertad, todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según las leyes de la naturaleza. Muy, muy buena pregunta, Paco. Sí, pero tenemos que entender qué son las leyes de la naturaleza. Habíamos hablado que Kant dice que hay una naturaleza humana, hay otros filósofos que no van a hablar de naturaleza humana, entendida como la esencia, como si todas las cosas, en particular, es lo que los hace ser lo que son y los que lo distingue de lo que no es una cosa. A diferencia, para Kant y nada más en esto de la naturaleza humana, a diferencia del resto de las cosas, por decir así en general, todo lo que engloba lo externo al hombre, que puede ser utilizado por el hombre, puede ser un útil para el hombre, y en eso radica, en su particular, ser útil para el hombre, su naturaleza, que es desde la perspectiva de lo humano. A diferencia de eso, para Kant, la naturaleza humana tiene que ver con la dignidad de la persona. Por eso dice, no puede de ninguna manera una persona ser empleada para un fin como persona, porque no es un útil, es un fin en sí mismo, a diferencia del resto de la naturaleza. Y ese es un principio de la naturaleza humana. Somos fines, no somos medios para alcanzar un fin. Puede que lo demás, y no estoy tan cierto de esto de la postura kantiana, porque hay momentos en los que nos deja ver otra postura, todo lo externo a lo humano puede ser útil. Y eso es la naturaleza.
Y ahí están las notas distintivas principales de la gran mayoría de las cosas que están en la naturaleza. Cosa que es muy discutible, porque el mismo Kant habla del universo que es también la casa, y que lo va a retomar Heidegger, la casa que nos cuida, que nos protege. Habla también en ese sentido de la naturaleza, pero sí, todo tiene una ley natural, tiene cosas connaturales por el simple hecho de ser, y por eso, por el simple hecho de ser, es tal. Pero otra vez, ley como no como fatalidad, sino como una estar ahí, como su ser expuesto, su ser presente en la realidad. A eso se refieren las leyes naturales para Kant. Por supuesto, están en un momento definitorio en donde se pasa del universo cerrado del que hablaba en la sesión pasada el maestro Carballo, con todas estas teorías newtonianas y en fin, de mucha gente, de Kepler, que discute también Kant en otros momentos, están en ese momento de pasar del universo cerrado del cosmos al universo infinito, perdón, del mundo cerrado al universo infinito. No solamente en la ciencia, sino también en la ideología, que es correcto decir, ideología de estos pensadores, ideología que es una ideología consciente y profunda, que es la filosofía y sistemática, por supuesto. Bien, yo creo que vamos a terminar con 2 preguntas más, maestro, si tiene usted a bien. Sí. Hay 2 preguntas más que tenemos por acá. Hay muchas más, debo aclarar. Las que no alcancemos a plantear ahorita, por supuesto, las pasaremos al ponente. De todos modos, vamos a vernos con él el próximo jueves. Entonces terminamos con estas 2 preguntas. Corina Alanis Monter pregunta: ¿Kant consideraba a la moral como un elemento racional entonces? Y de esta manera, ¿la actuación moral se basa en la buena voluntad? Sí y no. A la primera pregunta digo que sí. La naturaleza humana es necesariamente esa naturaleza racional, pero que la razón tiene que ver también con lo sentimental. Lo sentimental no entendido como la pura volición, la pura voluntad de hacer las cosas. Es una voluntad racionalizada, porque no podemos dejar a un lado nuestra naturaleza racional. Esto quiere decir, no porque a mí se me cante hacer alguna cosa, voy a hacerla. O voy a dejar de hacer algo porque no me agrada hacer las cosas. Él habla mucho del deber en ese sentido. Tenemos ciertas actividades a las que no podemos renunciar como seres humanos, no nada más como seres vivientes, como seres humanos. Tenemos un deber para con los demás, consciente o inconsciente. Por eso la naturaleza de la providencia, dice en este ensayo, nos dotó de estas capacidades del sentimiento, que aun cuando no haya reflexión racional, se dan las manifestaciones de las buenas obras, del buen actuar. Pero de lo que se trata, pues, siendo auténtico, desarrollando la naturaleza plenamente, entendida como una naturaleza racional para Kant, se necesita llegar a tener una conciencia, actuar con conciencia. Y actuar con conciencia en el deber, o sea, tengo que realizar esta acción, me guste o no, más vale buscarle yo conscientemente el gusto de hacer esa cosa, porque si no se vuelve un infierno. Pero el deber ahí está. No es que pues, no me gusta y entonces, ¿no? Blandamente, como también expresa Kant en este ensayo, pues cuando quiera sí lo hago y cuando no quiero no lo hago. Tengo el deber de hacerlo. Y si no lo hago, tiene una consecuencia, igual que tiene la consecuencia cuando lo hago. Pero más me vale para llegar a la realización plena de mi naturaleza humana, hacerlo conscientemente. Yo creo que ahí está.
sí es voluntad, pero no solo la voluntad. Sí es la buena acción, pero no solamente la buena acción. La virtud no se reduce ni a la voluntad ni a las buenas acciones. Tiene que, para que ser plenamente una virtud moral o ética, como le queramos decir, tiene que tener ese ingrediente de la conciencia racional, de darme cuenta de ese chispazo que me hace darme cuenta que la regué con alguien o que me equivoqué con una de mis decisiones y que afectó no solamente a mí y afectó a otras personas. Yo creo que por ahí va más esta cuestión de la voluntad racional, del sentimiento racional y del actuar racional. Siempre como una guía, la conciencia del humano. Le confieso, maestro, que me debato entre dos preguntas que las dos son igualmente interesantes. Este, creo que me voy a ir por esta otra. Víctor Rodríguez pregunta, en conclusión, ¿debemos entender que somos éticos porque somos libres o qué nos falta? Híjole, un tema magnífico que tocaremos muy de cerca en particular con Jean-Paul Sartre. Pero no quiero adelantar. Yo creo que en la medida en que actuamos, es de Kant, solamente desde Kant, en la medida en que actuamos racionalmente, es decir, conscientemente somos libres, porque no nos guía nuestra actividad ni la pasión de las buenas acciones o las malas acciones, ni la voluntad por sí misma. En la medida en que somos conscientes de nuestros actos, en la medida en que podemos autoexaminarnos como una tarea continua, no diaria, pero en algunos momentos de nuestra vida, porque tenemos la capacidad por ser hombres, nada más por eso. Sí, cuando lo hacemos conscientes somos libres. Eso nos vuelve éticos si somos coherentes en todos nuestros actuares, aun cuando fallamos, aun cuando tenemos muchas cosas que no van de acuerdo a este examen consciente de lo que según nosotros debemos de ofrecer, que tenemos que ofrecer al otro en nuestro actuar. Sí, somos libres para actuar como queramos, pero no somos auténticamente libres. Como voluntad tenemos toda la voluntad. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana aparentemente, pero auténticamente hay algo ahí que se llama conciencia y nos dice, eso que yo hice, te afectó y te afectó a otro. Si realmente somos auténticos, podemos escuchar ese razonamiento, ese insight, si realmente somos auténticos y no lo queremos acallar con el ruido de el aplauso, el honor, la adulación o el regaño o la denostación de nuestros actos. Si realmente escuchamos nuestra propia conciencia, que para Kant es por natural a todo el mundo, más allá de lo que expresen los demás sobre nuestros actos o sobre nuestra vida, más allá, podemos decir que nos podemos esconder de todos, ¿no? En una careta, pero de los que no nos podemos esconder somos de nosotros mismos. Ahí, ser coherente conmigo mismo, es ser libre para Kant. En esa medida, sí, ese es lo sublime de toda actividad, ser libre en ese sentido. No hacer como que hago las cosas por agradar o para que me aplaudan y solamente voy a tomar en cuenta lo que me dice la gente que quiere agradarme, ¿no? O voy a rechazar o voy a hacer caso a los que me regañan porque sí tienen toda la razón, yo no parto de mi conciencia, no parto de lo que dicen los demás. No. Ser libre auténticamente es escucharse a sí mismo, ser consciente de sí mismo. Y sí, eso sería lo más sublime, que por cierto, no es que todo el tiempo estemos conscientes de eso. No a cada acto que voy a dar un paso, entonces voy a ponerme consciente. ¿Será bueno para mí dar este paso?
No, no se trata de eso, pero sí hay algo ahí que se llama conciencia, a la cual no puedo engañar mi propia conciencia, no conciencia colectiva, mi propia conciencia en mi acto. En ese sentido, somos libres y ese es el momento sublime cuando nos hacemos conscientes de nuestra libertad y por tanto somos éticos, auténticamente éticos, aun cuando no es, como yo dije, un momento permanente del actor humano. Sería imposible, sería imposible. Muy bien, maestro, muchas gracias. Le agradecemos mucho. Ha sido, creo que, interesantísimo todo lo que usted nos ha comentado. Yo me quedo con tres conceptos básicamente que en medio de este moverme para acá y para allá he captado. Espero haberlo entendido bien. El primero de ellos es el análisis, como una acción necesaria que debe devolverse como el respirar, ¿sí? O sea, analizar y analizarnos permanentemente. Otro concepto con el que me quedo es con el de conciencia, que esta conciencia ante todo debe de mirarse a sí misma como un acto de dignidad, ¿sí? Y me quedo también con el concepto de deber, que el deber es la forma como nos conducimos en el mundo social. En este sentido, a partir de estos tres conceptos, entendemos a Kant como una guía para un punto de arranque personal, esto es, para llegar a un conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Espero no haberme equivocado con todo lo que resumo al respecto de lo que escuchamos el día de hoy, pero precisamente esto siento que es aquello que estamos empezando a desarrollar y vamos a continuar desarrollando nosotros, ¿sí? En las siguientes sesiones. Muy agradecido, maestro. La verdad ha sido excelente. Las preguntas las pasaremos después porque hay muchísimas más preguntas para usted. Y bueno, vamos a terminar entonces tenemos al maestro despidiéndose de nosotros. Vamos a terminar entonces nosotros. ¿Quiere una palabra? Perdón, maestro. A ver, díganos, Sí, por nada favor. más para aclarar y que tenía que haberlo hecho, pero se me olvidó. Sí. No todos los textos que tienen de bibliografía en el programa se van a tocar. Quiero aclarar esto. Unos son para ayudar los textos centrales. Para la próxima semana, el texto central sí hay uno muy profundo de Kierkegaard, pero el que más me interesa que lean es el de Jean-Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo. A partir de ahí voy a desarrollar toda la postura también kierkegaardiana respecto de este aspecto del existencialismo. Pero bueno, se me había olvidado, nada más. Muchísimas gracias a todos, fue un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias por su aclaración, maestro. Y bueno, como ustedes están viendo, nuestras actividades pues van agarrando una forma cada vez más interesante. Y vamos a cerrar el día de hoy haciéndoles una invitación a acompañarnos la próxima semana en la continuación de este seminario virtual de las bibliotecas de la Cámara de Diputados y asimismo les invitamos a participar en otras actividades, otras iniciativas a distancia que tienen nuestras bibliotecas de la Cámara de Diputados. En particular tenemos dos, las cápsulas culturales y literarias del Espacio Cultural San Lázaro, que se realizan vía Facebook lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en el Facebook de la Biblioteca Legislativa, martes y jueves a las 5 de la tarde en el de la Biblioteca General. Asimismo, les invitamos a participar en la iniciativa Tan Lejos y Tan Cerca, en donde están cordialmente invitados a enviar un video con sus lecturas favoritas en una extensión no mayor a 5 minutos al correo círculo-de-lectura@diputados.gov.mx, que es el mismo correo que estamos manejando para todas las comunicaciones, como he dicho con anterioridad. Estos videos que ustedes nos envíen se van a compartir en nuestras redes sociales. Entonces, está la invitación, los esperamos a ustedes, nos da mucho gusto que estén con nosotros, a recibir todas las preguntas, esta interacción que se da con nuestros maestros
que están viendo estos conceptos tan interesantes, tan importantes y además tan oportunos para el momento actual que estamos viviendo todos nosotros. Entonces, sean bienvenidos, los esperamos en todas nuestras actividades y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.